que determinante es ser resuelto, determinante es ser firme, determinante es ser una persona radical. O sea, que nosotros como creyentes debemos ser radicales en nuestras convicciones en Cristo. Y radical quiere decir echar raíces. Eso tiene que ver con ser radical. Radical no tiene que ver con ser extremista o legalista, no. Radical tiene que ver con echar raíces. Y cuando usted se da cuenta que una planta echa raíces, esa planta estará bien afirmada en la tierra. Esa planta estará bien plantada en la tierra. Por lo tanto, ser determinante es estar arraigados en el fundamento que usted ha sido plantado en Cristo. Acuérdese de Juan capítulo 5, cuando el Señor Jesús llega al estanque de Betesda, y en ese lugar, acuérdese, hay un paralítico que tiene muchos años de estar ahí, tratando de ser sanado con el movimiento del agua. Y llegó el Señor Jesús, y el Señor Jesús lo sana, como usted sabe, lo sanó. Pero en lo que quiero llamarle la atención es que el Señor Jesús se va, y luego en los días, dice este mismo capítulo de Juan, capítulo 5, versículo 14, que Jesús entró al templo, o lo halló en el templo a este hombre que había sanado, y cuando Jesús lo halló en el templo, le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús encuentra a este hombre en el templo y le dice esto: mira, has sido sanado. O sea, en otras palabras, no tomes esto de manera liviana. No tomes esto de manera ligera. Mira, has sido sanado. No tomes esto como por un momento en tu tiempo y ya luego te olvidas. No, has sido sanado. Y le dice: no peques más. O sea, en otras palabras le está diciendo: sé determinante. Sé determinante en seguirme. Sé determinante en buscarme. Sé determinante en honrar mi nombre, en honrar mi palabra. Por eso el Señor le llama la atención, le dice: mira, has sido sanado. Vete y no peques más. Y aquí tengo que decir que la palabra determinante en hebreo significa arrancar. La palabra determinante en hebreo significa partir, significa quitar. O sea que el Señor le estaba diciendo, cuando le dijo no peques más, le estaba diciendo: quita de una vez por todas esas viejas costumbres, esa manera mala de vivir, quítala de una vez de tu vida y sígueme firmemente. Quiero que recuerde también otro ejemplo con respecto a ser determinante. Cuando Josué, en el capítulo 24 del libro de Josué 24, el versículo 14 y el versículo 15, Josué reúne al pueblo y Josué le dice al pueblo que temieran al Señor, que le sirvieran con integridad y en verdad. Él les dice: temed al Señor, sírvanle con integridad, sírvanle en verdad. Y le dice: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová y témanle. Y luego le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy, les dice, hoy escojan a quién van a servir, si a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, o a los amorreos en cuya tierra habitáis,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Estaba diciendo, deben ser determinantes ustedes. Así como yo soy determinante, yo y mi casa determino servir a Jehová. Y quiten esos dioses. ¿Por qué? Porque ellos todavía estaban vacilando, teniendo dioses ajenos y todavía pretendiendo agradar a Dios. Y no, Josué los confronta y les dice, ustedes deben determinar servir a Dios, seguir a Dios con integridad y en verdad. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso empecé diciendo, Dios quiere hijos determinantes. Amén. Que si en años pasados, que si en días pasados tu vida no había sido determinante en seguir al Señor en integridad y en verdad, pues es el momento, como el Señor decía al principio también, hoy es el momento para determinar entonces seguirle en verdad. Amén. El creyente es invitado por el Señor a ser determinante, a ser radical en sus convicciones en Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:24, no podéis servir a dos señores. ¿Cierto? Claramente Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 24. Ustedes no pueden servir a dos señores, porque amarás al uno o aborrecerás al otro. No podéis amar a Dios y a la riqueza. Pero también en Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5:1, el Señor, hablando de ser determinantes, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Manténganse firmes, sean determinantes en Cristo y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No, sean determinantes. Pero también hay otra cita en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que también nos habla de ser determinante. Colosenses 2, 6, 7, el Señor Jesús dijo, de la manera que habéis recibido al Señor, de la manera, así como habéis recibido al Señor, manténganse firmes en Él, dice, arraigados, empieza diciendo el versículo 6, arraigados, o sea, bien plantados, bien afirmados y sobreedificados en el fundamento de Cristo. O sea que el Señor, ¿cómo quiere que seamos nosotros? Inconstantes, determinantes en Él, firmes en nuestras convicciones en Cristo Jesús. Bien, hemos visto ejemplos de mujeres determinantes en estos domingos anteriores, como por ejemplo Jocabed. ¿Se acuerda de Jocabed? Quien asume un desafío muy importante en su vida y pone a su pequeño hijo, a Moisés. Recuerda que Jocabed es la mamá de Moisés. Lo pone allí en una arquilla para que el río lo llevara a su destino. Pero más que el río, ella estaba creyendo que ese niño estaba bajo la guía de Dios y bajo el cuidado del Señor. Ella lo colocó allí, pero ella sabía que su hijo no iba a perecer. Y por eso toma esa decisión para que él siga viviendo, porque había entendido que había un propósito de Dios en la vida de aquel niño. O sea que esto quiere decir que Dios, o quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos determinantes en seguirle y en servirle al renunciar o al dejar muchas cosas que teníamos o que aún quizá tenemos, porque al abandonar eso con determinación estaremos bajo el cuidado del Señor y Él nos va a guiar, amén, en esta nueva
en esta nueva etapa o temporada de nuestras vidas. Así que la determinación de esta mujer Jocabed de preservar a Moisés y no dejar que los egipcios lo mataran, esa determinación traería un cambio sustancial para los israelitas. Recuerde que Moisés se convirtió en el líder del pueblo de Israel. O sea que esa determinación de Jocabed trajo un cambio para el pueblo de Israel. Pero también vimos la determinación de otra mujer, Ana, quien asume un gran reto también esta mujer. Y ella le dice al Señor, si me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Recuerde que ella no puede tener hijos, pero ella determina esto. Si me das un hijo varón, lo entrego a ti para siempre. Que se quede contigo. Ella no le puso límite al Señor, no le dijo hasta los 15 años, hasta los 20 o hasta los 12. No, se quedará para siempre contigo, Señor, allá en el templo. Toma esa determinación esta mujer. Y también aquí podemos ver que la determinación de Ana trajo un cambio radical en el liderazgo del sacerdocio de Israel. Porque recuerde que el liderazgo del sacerdocio de Israel estaba por el piso. Estaban corrompidos todos. Pero con Samuel viene un cambio radical en el sacerdocio de Israel. Impresionante. Quiere decir esto que tu determinación, mi determinación, debe producir cambio. Tu determinación, nuestra determinación, debe producir cambios. Amén. Pero quiero recordarle o quiero decirle algo, que tu determinación va a tener un costo. Cuando tú determinas algo, esa determinación tiene un costo, como lo vemos en Ana, Jocabed. Pero si tiene un costo, ese costo no va a ser en vano. No. El costo que pagues no va a ser en vano. Tendrá un gran fruto si así lo asumes con firmeza, con mucha resolución. Habrá un fruto, habrá un gran fruto cuando usted determina. Tiene un costo, pero habrá un fruto. Un fruto que va a trascender. Y usted no se imagina hasta dónde, ni hasta cuándo irá a trascender. Como no se imaginaba Jocabed ni Ana. Cómo trascendió esa determinación de estas mujeres. Pero también vimos en el capítulo 1 de Daniel, a un Daniel con sus amigos en medio de un país hostil, un país cruel, un país idólatra, Babilonia, a donde fueron llevados cautivos. Estos, Daniel y sus amigos, los vemos con mucha determinación cuando llegan allí a Babilonia, firmes, resueltos en agradar a Dios por encima de cualquier edicto real. Ellos asumieron un reto, un desafío. ¿Y cuál fue el reto, el desafío? Dice Daniel capítulo 1, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. O sea, esa fue una determinación muy importante que Daniel y sus amigos tomaron. Determinaron no contaminarse con esa comida, ni con el vino. Pero yo quiero decirle algo con respecto a esto, para que podamos comprender esa determinación de Daniel. Daniel, cuando él determinó esto que propuso en su corazón, Daniel no le dijo al jefe de los eunucos, no le dijo, señor jefe de los eunucos, yo no voy a comer de esa comida, sino solamente me da un poquito, solamente un pedacito de carne, solamente me da por ahí, sí, eso que usted dijo, y solamente me va a dar un dedito de vino, nada más, porque no me quiero emborrachar, solamente deme un dedito. No, Daniel no dijo, dice que él pidió
al jefe de los eunucos, le dijo, no me voy a contaminar con esa comida. No me vas a dar de esa comida ni a mí, ni a mis amigos. O sea, una determinación ahí. Y Gálatas capítulo 5, versículo 9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso Daniel fue determinante. No, nada de eso. Y eso es importante. Por eso determinar, como dije al principio, es cortar de una, es quitar, es desarraigar de una. Y por eso por esto mismo, al ser nosotros discípulos de Cristo, eso debe ser con toda obediencia de una. No, pastor, espérese un momentico, pastor, usted sabe que hay que ir con cuidado, pastor. No, yo todavía esto no, pastor. Espéreme, deme tiempo, pastor. No. Por eso el Señor dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El texto no dice que Jesús dijo, toma un pedacito de cruz. Toma la mitad de la cruz. No. Tome su cruz y sígame. O sea, el Señor le estaba diciendo, tienes que determinar seguirme con toda obediencia y ser radical, arrancando, quitando, deshaciendo toda esa vieja naturaleza si quieres estar en mi reino. Amén. Eso es de una. Eso es ser determinante. Entonces, iglesia, estos personajes nos enseñan que en el Señor, que en su reino, que con su palabra, que con lo que debemos determinar o con lo que debemos decidir quitar, nosotros debemos ser radicales, firmes, determinantes. Amén. Y ahora, en este capítulo 6, o sea que apenas voy a empezar a predicar, en este capítulo 6 de Daniel, vemos una vez más el ejemplo de un Daniel, ya no como un joven, porque escúcheme, Daniel en el capítulo 6 ya no era un jovencito, no era un jovenzuelo como en el capítulo 1, no, aquí Daniel ya es un anciano. Entonces vemos a un Daniel ya no como un joven, sino como un anciano, aún todavía siendo determinante, firme. Él no cambió, no fue cambiante, no, se mantuvo firme. Daniel no le falla a Dios. Daniel no deja caer el nombre de su Dios. Daniel mantuvo el nombre de Dios en alto y Dios estuvo con él. Y Dios quiere eso en nosotros. Que donde estemos, que donde vayamos, podamos mantener el nombre de Dios en alto. Amén. Que representemos a Dios. Amén. ¿Qué espera Dios de usted? ¿Qué espera Dios de mí? Dios espera de nosotros que le obedezcamos de manera permanente. Dios espera que no le fallemos. Dios espera que no le hagamos quedar mal aquí en la tierra, porque la iglesia representa al Señor. Por eso Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte. Hasta el final, seamos fiel al Señor. Pero bien, yo quiero en esta mañana que destaquemos las características de un Daniel o de un creyente determinante. O sea, vamos a hacer como si fuéramos Daniel, los Danieles de esta época, determinante. El versículo número 3 de Daniel capítulo 6, donde leímos,
Dice que Daniel era un gobernador, pero era superior a los otros, ¿cierto? Y dice que en él había un espíritu superior. Qué interesante. En él había un espíritu superior. ¿Quién lo hacía superior? Pues el Señor. La presencia del Espíritu de Dios en él era quien lo hacía superior. Amén. Pero el ser superior a los demás, esto no llevó a Daniel a elevar su ego de ninguna manera. No. Porque el ser exaltado por Dios nos debe llevar más bien a quebrantarnos más y a rendirnos más en su presencia. Daniel era superior por lo que Daniel contenía de Dios, porque la presencia de Dios es la que te va a hacer subir. La presencia de Dios es la que te va a hacer escalar. La presencia de Dios es la que te va a llevar más alto. Por eso Lucas 14:11 dice que cualquiera que se enaltece en su carne, en su fuerza, será humillado. Pero el que se humilla, se quebranta en la presencia, ese será enaltecido. Amén. ¿Por quién? Por Dios, por la presencia del Señor. Así que Daniel era superior por la presencia que había en él. Es decir, que solo los conectados con la presencia son los llamados a subir. Recuerde que Moisés, en el libro de Éxodo capítulo 24, versículo número 12, Moisés, Dios le dijo, sube al monte. ¿Y para qué le dijo Dios que subiera al monte? Para revelarle la ley. ¿A quién? A un hombre que estaba conectado con él. Pero también en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, Dios le dijo a Juan, sube acá. Y te voy a mostrar muchas cosas. ¿Y qué estaba Juan haciendo en la isla de Patmos? Estaba conectado con el Espíritu. De manera que los conectados con el Espíritu del Señor son los que reciben revelación, son los que tienen visión, son los que reciben dirección de Dios. La iglesia conectada con la presencia es la que va a subir, es la que va a escuchar el sonido de la final trompeta. Así que lo que nosotros contengamos de Dios, eso nos va a hacer superior en el Espíritu. Porque Dios es superior y Dios está siempre arriba, ¿cierto? Dios está siempre arriba. La pregunta es entonces, ¿cuánto contenemos de Dios? ¿Y a qué nivel estoy espiritualmente? La primera característica de Daniel como creyente determinante es que Daniel tenía un espíritu superior. O sea, la presencia de Dios en Daniel era la que le hacía superior, porque la presencia de Dios es la que levanta. La presencia de Dios es la que nos pone por alto. Y esta es la primera característica por la presencia de Dios. El versículo 10 del capítulo 6 del libro de Daniel, aquí en este versículo número 10, que dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo Daniel? Entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que Daniel, aquí en este texto, nos muestra un creyente determinante en su Dios,
un creyente determinante en sus convicciones. O sea, podemos ver en este texto que nada movió a Daniel de su posición en Dios. Estaba bien plantado en Dios. Y esto que dice el versículo número 10, es el resultado de tener un espíritu superior, porque Daniel buscaba siempre la presencia de Dios. Amén. Y eso lo hacía superior a él. Pero la segunda característica que vemos en Daniel como creyente determinante es que los creyentes determinantes obedecen absolutamente a Dios. Los creyentes determinantes obedecen absolutamente a Dios. Porque la obediencia es absoluta a Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 29, allí en Hechos 5, 29, dice que Pedro y Juan dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque los estaban oprimiendo y llevando supuestamente al límite para que ellos renunciaran a predicar el Evangelio de Jesucristo. Les exigieron eso. Y cuando ellos salieron de aquel concilio donde les exigieron esto, se fueron más bien al templo. Los metieron en la cárcel. Y vino un ángel y les abrió la puerta y los sacó de la cárcel. Y les dio orden para que siguieran predicando. Y fueron al templo a seguir predicando. Y allí volvieron nuevamente estos hombres y le dijeron, ustedes no escucharon que les dijimos que dejaran de anunciar a este hombre, este camino. Y entonces esta es la respuesta de ellos. Ellos le dijeron esto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, obediencia absoluta a Dios es lo que está diciendo el texto. De manera que lo que se oponga a la palabra de Dios debe ser materia de desobediencia para nosotros, los hijos de Dios. Lo que se oponga a los principios de Dios, que atentan contra los principios, debe ser materia de desobediencia. Nos tendremos que sujetar, sí, al juicio, pero obedecemos absolutamente a Dios. Amén. Y el texto, versículo 10 de Daniel capítulo 6, dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. 3 veces al día Daniel oraba a Dios. Y escuche, no es que Daniel no hacía nada, porque Daniel era un ¿qué? Era un gobernador. O sea que Daniel tenía muchas cosas que hacer. O sea que no estaba sin hacer nada. Sin embargo, en medio de su oficio, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cómo lo hacía? No sé, pero aquí dice que oraba 3 veces al día. Y ya era un gobernador. Y era el principal de los gobernadores. O sea que tenía más responsabilidad todavía. Sin embargo, Daniel sacaba el tiempo. O sea que el asunto no es, pastor, es que no tengo tiempo. No, el asunto no es ese. El asunto es que no sacamos el tiempo. Porque Eclesiastés capítulo 3 dice que todo tiene su tiempo y su hora debajo de la tierra. O sea que el asunto no es, no tengo tiempo. El asunto es que no sacamos el tiempo. Y Daniel era un gobernador. 3 veces al día oraba. ¿Estamos siendo nosotros determinantes en nuestra vida de oración? Es la pregunta. ¿Somos determinantes? ¿Somos firmes en nuestra obediencia a Dios? ¿O le he dicho al Señor, Señor, este 2024 sí lo voy a hacer?
este 2024, sí Señor, ahora sí es verdad. Bueno, ese es asunto personal. Lo tercero, o la tercera característica de Daniel como creyente determinante, es que los creyentes determinantes andan delante de Dios. El versículo número 10 termina diciendo, y oraba y daba gracias delante de su Dios. O sea, los creyentes determinantes andan delante de Dios. Los creyentes determinantes no pierden tiempo. Su prioridad es Dios. Y en esta mañana le quiero decir, procuremos no perder tiempo. Procuremos no perder tiempo para honrar a Dios, para buscar a Dios, para agradar a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque realmente muchas veces perdemos mucho tiempo. Y nos enredamos y vamos y hacemos y miramos y ahora lo hago y ahora y cuando venga se pasó el tiempo y cansado, rendido, ni un pedacito para Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos, porque muchas veces perdemos mucho tiempo. Y si queremos realmente un espíritu superior como el de Daniel y tener visiones, tener revelación, tener sueños de Dios, ver milagros o ser usados por Dios, necesitamos estar delante de Dios. Amén. ¿Usted quiere ver milagros en su familia? No. Yo pensé que no. Gloria a Dios. Necesitamos estar delante de Dios para ver eso. ¿Quiere ver cómo Dios transforma ahí su casa, su familia? Entonces hay que estar más delante de Dios. Ser constante. Versículo 16 nos enseña esto. Daniel finalmente, según el versículo 16, fue echado ¿dónde? Al foso de los leones. No hubo nada que se pudiera hacer de parte del rey para librar a Daniel. El versículo 14 dice que el rey, como quería tanto a Daniel, él intentó, dice, hasta la puesta del sol, tratar de librar a Daniel, pero no pudo hacer nada porque era una ley que no se podía revocar. Así que Daniel finalmente va al foso de los leones. Pero, ¿qué hace Daniel? Daniel se somete a aquel edicto injusto que fue orquestado por sus enemigos. Él se somete. Él obedece absolutamente a Dios en seguir agradando a Dios, seguir honrando a Dios. Pero Daniel se somete a aquel juicio. No se opone Daniel. Daniel no hace reclamos. Daniel no argumenta. Daniel no le dice, pero rey, tanto tiempo que te he servido, ayúdame, tú eres el rey. No, Daniel no discute, porque Daniel conocía lo que era la autoridad. Por eso Daniel no discute, no argumenta, sino que Daniel sencillamente se somete. Y el creyente que conoce la autoridad no discute. El creyente que conoce la autoridad no argumenta, mantiene la boquita cerrada. Él simplemente se somete y espera que Dios se glorifique. Amén. ¿Podemos comprender eso? Gloria a Dios. Número 4. La cuarta característica de Daniel como creyente determinante es que los que se han determinado estar delante de Dios, los que se determinan estar delante de Dios, ellos obedecen sin discutir. Ellos obedecen sin argumentar. Ellos acatan las órdenes, se someten a las órdenes. Y Daniel
aquí vemos que Daniel no se resiste. Daniel se somete porque él conocía a su Dios y él confiaba en su Dios. Así que la pregunta es, ¿has determinado estar delante de Dios? Entonces hay que obedecer. El creyente obediente tiene que rechazar la razón porque no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna entre asociar la razón y la obediencia. No, de ninguna manera. Tú no puedes asociar la razón con la obediencia. De ninguna manera. Cuando más nosotros nos sometemos a la autoridad, seremos sencillos delante de Dios. Entre más nos sometamos. Y Dios, aquí, en este capítulo 6, permite que Daniel vaya al foso de los leones. Dios permite que Daniel vaya al foso de los leones. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que Daniel vaya al foso de los leones? ¿Porque Dios quería hacerle pasar un sustico a Daniel? No. Dios no hace eso. Dios no juega con nosotros como Él tampoco quiere que nosotros juguemos al ser cristianos o al ser evangélicos. No, Dios no juega con nosotros. Dios permite que Daniel vaya al foso de los leones. ¿Y Daniel era qué? Un hombre fiel, ¿cierto? Daniel era obediente. Daniel honraba a Dios. Daniel servía a Dios. Daniel oraba a su Dios. Pero Dios permite que sea echado entre los leones, pero no deja que los leones lo toquen. Amén. Por eso, Isaías capítulo 43, versículo 2 y 3, dice que aunque pases por las aguas, ¿qué va a pasar? No te vas a ahogar. Si por los ríos no te vas a negar. Si por el fuego no te vas a quemar. Porque yo soy Jehová tu Dios, tu Salvador. Amén. Él es nuestro Salvador. Y esto pasó con Daniel. Dios permitió que fuera al foso de los leones, pero Dios no dejó que los leones tocaran a Daniel. Así que Dios permitirá muchas cosas en nuestras vidas. Y Él sabe por qué lo hace. Porque Él es el que lo sabe todo. Simplemente debemos someternos y seguir honrando su nombre y glorificándolo a Él. Ahora, Daniel, al ser echado entre los leones, esto no le quitó a Daniel la devoción ni seguir entregado a Dios. Lo que se puede entender entonces aquí es que Daniel depende absolutamente de Dios en todo tiempo. Vemos a Daniel dependiendo de Dios. Así que la quinta característica de Daniel como creyente determinante es que el creyente determinante depende de Dios, no de ningún hombre. Jeremías capítulo 17, Jeremías 17, versículos 7 y 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. O sea, el creyente arraigado, plantado en el Señor, también es bendecido, y cuando viene la prueba, aquí dice claramente que será guardado por su fidelidad a Dios. Un creyente determinante depende de Dios. Ahora, el rey, como dijimos, no puede hacer nada para evitar que Daniel vaya al foso de los leones. Pero el rey hace una cosa por Daniel. ¿Qué hace el rey por Daniel? Imagínense lo que hace el rey por Daniel. El rey ora por Daniel. Está orando por Daniel.
el versículo 16, él dice que el rey, muy triste, le dice: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. O sea, está pidiendo que el Dios a quien Daniel le sirve, que Él sea quien lo libre. Está diciendo: yo no puedo hacer nada, Daniel, pero he visto que ese Dios que tú tienes ha hecho muchas cosas en ti y aquí entre nosotros. Por eso, Él sea el que te libre, Daniel. Qué tremendo. Y el rey está viendo en Daniel un hombre determinante en seguir a su Dios por encima de lo que sea. El rey está viendo tal fidelidad en Daniel que él cree que su Dios lo puede librar de los leones, donde nadie se podía salvar al ser echado a ese lugar. Pero el rey está viendo que el Dios de Daniel es tan grande y poderoso que aún de esos leones hambrientos Dios lo podía librar. Qué impresionante. Pero el rey también estaba viendo en Daniel un creyente obediente, un creyente sometido, que no se rebelaba, que no argumentaba, solo cree en su Dios. Porque Daniel, así como el Señor Jesucristo, que dice que enmudeció y su boca no abrió, y como cordero fue llevado al matadero, Daniel también enmudeció, cayó, creyó en su Dios y simplemente se dejó llevar, porque él sabía quién era su Dios. Amén. Qué tremendo testimonio el de Daniel. Tenía una buena reputación ante los hombres, porque su reputación ante Dios era muy alta, ¿cierto? Pero escuche, el rey dijo: a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Quiere decir que el rey estaba viendo en Daniel un hombre determinante, un hombre resuelto, firme en su servicio, adoración, devoción, entrega y dedicación a Dios. Por eso el rey, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Estoy viendo un hombre determinado en servir, en honrar, en adorar, en glorificar a su Dios. Pues Él te libre. Qué tremendo. Por eso, número 6, el creyente determinante en Dios le sirve continuamente a Dios. El creyente determinante, escuche, el creyente determinante le sirve continuamente a Dios. Esto no quiere decir que estará 24 horas en un templo. No, no quiere decir eso. Pero sí quiere decir que no es un creyente indeterminante. Quiere decir que no es un creyente vacilante, sino que es un creyente constante en su búsqueda, firme en honrar a Dios, firme en buscar a Dios de manera permanente. Y Daniel, en su etapa prejuvenil, en el capítulo 1, él determina ser fiel a Dios, agradar a Dios. Y a los 90 años, aquí en este capítulo, todavía lo vemos firmemente determinado en agradar a Dios. Ningún rey lo movió de su determinación para agradar a Dios. Aquí lo vemos todavía firme en él. O sea, vemos un Daniel que empieza constante, firme, perseverante, y hasta el final lo es en Dios, en buscar a Dios. Siempre, en todo momento, y vamos a salir ilesos de cualquier situación, si le creemos a Dios. Amén. Así que le está creyendo a Dios. Determinemos, iglesia, como Daniel, tener un espíritu superior. Determinemos, como Daniel, estar delante de Dios. Determinemos, como Daniel, obedecerlo permanentemente.
determinemos, como Daniel, permanecer plantados, arraigados en Dios en todo momento, en todo tiempo. Que no cambiemos por las circunstancias. No, determinemos servir a Dios de manera continua, sin vacilar, sin fluctuar. Determinemos agradarle siempre. No se detenga, por favor, en su determinación de hacer cambios en su vida para bien. Porque, como dice el texto, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo. Colóquese de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y Dios, bendecimos tu nombre, Padre, y exaltamos tu presencia, Señor. Gracias, amado Rey, por tu palabra en esta mañana, Señor. Queremos ser esos hijos que determinen, Señor, como Daniel, ser luz en medio de las tinieblas. Esos hijos arraigados, Señor. Esos hijos determinantes, amado Dios, en servirte de manera continua, Señor. Oro, Señor, en tu nombre, por una iglesia, Señor, determinante para servirte de manera continua, Señor. Oro por una iglesia, Señor, para que te sirva de manera permanente, Señor. Que no sea cambiante por las circunstancias. Que no sea cambiante, Dios mío, por lo que pueda pasar. Oro en el nombre de Jesús, para que cada uno sea plantado, Señor, con firmeza en ti, amado Rey, en medio de este tiempo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, puedes decirle al Señor ahí donde está: Señor, lo quiero ser, Señor, para ti, para agradarte a ti, Señor, porque solo a ti te quiero agradar, porque solo a ti, Señor, te quiero honrar. Dígale: ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu de Dios. Si he sido, Señor, indeterminante, si he sido, Señor, ambivalente, si he sido, Señor, inconstante, hoy te pido que me ayudes, Espíritu Santo de Dios, porque quiero ser determinante. Quiero ser un Daniel en esta tierra, Señor. Quiero ser un hijo tuyo que te represente, Señor, con firmeza, Señor, en tu palabra, en mis convicciones en ti, amado Señor, en el nombre de Jesús. Oro por ti, hombre de Dios, oro por ti, mujer de Dios, en esta hora, para que el Señor, su Espíritu, afirme tus pies en Él. Te plante en Cristo Jesús, en su palabra, en la verdad de Él. Y vas a ver lo que no has visto. Vas a ver en tu casa, en tu familia, por ese Dios superior que tiene dominio sobre todo, lo que no has visto en tu casa hasta ahora. Por tu determinación en el Señor, por tu decisión firme en buscarle y entregarte a Él de corazón. Lo que no has visto lo vas a ver. Escúchalo bien. Lo que no has visto lo verás. Cosas tremendas y grandes Dios tiene para los determinantes, como las tuvo con Daniel, como las tuvo con Jocabed, como las tuvo con Ana. En el nombre de Jesús. Si puedes levantar tus brazos, levántalos ante el Señor eterno. Y si quieres decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, dile: and Jesus, I'm probably and live in Jesus high on God night and Jesus high on no. Ríndete a Jesús, entrégate a Él. Escucha: I will different, I don't prepare and Jesus never come now in night Jesus high. No vaciles más. I will pull in night and you could pull and like Jesus. Porque mucho tiempo has estado vacilante. Pero I'll different sky when the door night of boy and Jesus high. Pero hoy es el día, hoy es el tiempo
para que determines overnight Jesus and overnight, y vas a ver lo que Jesús tiene para ti y tiene para tu casa. Resuelve, hombre de Dios, mujer de Dios, resuelve. Escucha, resuelve. Hoy Dios te dice, escoge. No sigas mirando atrás, sino mírame a mí y escógeme a mí. Determina escogerme a mí. Tu familia lo verá y tu familia seguirá ese Dios que tú sigues con devoción y con mucha pasión, y sucederán cosas maravillosas en tu casa. Los cielos estarán abiertos sobre tu casa, sobre tu familia, en medio de todo. Al Dios que tú sirves, al Dios que tú honras, al Dios que tú sigues, ese te exaltará, ese te levantará, ese te ayudará, ese te salvará, ese te guiará por donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Resplandecerás, serás luz, serás vida para otros. Tu determinación en Jesús lo hará. Escucha bien, tu determinación, hombre de Dios. Escucha, mujer de Dios. Bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre, Señor. La gloria sea dada para ti. Cubro con tu sangre, Señor, este pueblo, sus familias, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que hay salvación, que hay vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias te damos, Dios. Toda la gloria sea para ti.